Buenas noches a todos. Es una bendición estar juntos hoy en este miércoles en el cual estaremos tratando uno de los temas importantes de la palabra. El tema es el juicio de la Babilonia religiosa, la Babilonia política que ha intervenido tanto, ¿verdad?, en este final de los tiempos, y vamos a caminar en ello. Empezaremos por Apocalipsis capítulo número 17, versículo 1 al versículo 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Jesucristo vuelve a la tierra, viene a traer justicia a esta tierra. Pero antes de que pueda venir y establecer rectitud en la tierra, hay que hacer varias cosas. Lo primero es que todos los ejércitos paganos y malos de esta tierra tienen que ser destruidos. Toda la falsa religión de este mundo debe ser destruida. Y toda política y los gobiernos paganos y sistemas sociales de esta tierra deberán ser destruidos. De esto se trata en el capítulo 18, estaremos viéndolo. Ahora, cuando ocurran estas 3 cosas, entonces no estarán los impíos y los malos de esta tierra, y Jesucristo podrá venir a la tierra y establecer su reino de justicia. En el capítulo 16 los ejércitos son destruidos. Ahora Dios nos muestra la destrucción de la falsa religión y los gobiernos y la política pagana. Advirtamos una cosa: la falsa religión y el gobierno pagano siempre han estado sobre la tierra y lo estarán hasta el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos, el anticristo y el falso profeta instituirán una religión mundial, la adoración del Estado y su líder, el anticristo mismo. Toda la maldad que ha sido comprendida en la falsa religión mundial mostrará su fea cabeza en el fin de los tiempos. La falsa religión y el gobierno pagano estarán en su esplendor, pero también estarán en su parte más malsana y peor. En la falsa religión y el gobierno pagano del fin de los tiempos, la adoración del Estado y el anticristo, de esto trata este pasaje. Pero debemos tener presente esto: toda la falsa religión y los gobiernos paganos están incorporados en el gobierno y la falsa religión del fin de los tiempos. Todos los gobiernos paganos y la falsa religión serán juzgados y borrados de sobre la faz de la tierra por el juicio de Dios. La falsa religión ha hecho más que arruinar a la gente que cualquier otra cosa. ¿Cómo? Por su engaño. La falsa religión promete vida, promete salvación, promete paz, promete seguridad y esperanza en algún tipo de vida posterior a esta. Pero esto es falso, es una mentira, un engaño total. Esto será la gran tragedia de la falsa Babilonia, de la falsa religión del fin de los tiempos. Arruinará a la gente por millones, los predestinará al fracaso por toda la eternidad. Este es el motivo de este capítulo 17 de Apocalipsis. Nos advierte acerca de la falsa religión y nos advierte de la Babilonia religiosa, la falsa religión que va a barrer la tierra en el fin de los tiempos. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
Un ángel se acerca a Juan. Recordemos que Juan está teniendo una visión de los últimos días de la historia humana. Se le acaba de mostrar la gran devastación de la última guerra, Armagedón, y la destrucción catastrófica de las grandes ciudades de la tierra. Juan está de pie, impresionado, y en un silencio sepulcral, como lo estaría cualquiera de nosotros. Pero de repente uno de los 7 ángeles que derramaron la ira de Dios sobre la tierra, el ángel le dice a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Juan camina y ve una de las visiones más asombrosas que una persona puede llegar a ver: la destrucción y el juicio de la falsa religión en el mundo. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La Babilonia religiosa o la falsa religión es una gran prostituta. En la Biblia la prostitución hace referencia a los dioses falsos, a la adoración falsa, a la religión falsa y a la falsa devoción. Significa idolatría. Significa adorar otra cosa que no sea Dios mismo, otra cosa que el único Dios viviente y verdadero. Esta es la única o la imagen de la Babilonia religiosa. Es una falsa religión, la adoración de un ídolo. Una persona comete prostitución religiosa cuando imagina cómo es Dios y sigue sus propios pensamientos sobre Dios en lugar de lo que la Escritura revela que es Dios. Cuando sigue una religión terrenal y sus rituales, sus ceremonias y enseñanzas en lugar de seguir a Jesucristo como se reveló en las Escrituras. Cuando hace un modelo y hace una imagen y la adora. Prostitución espiritual significa seguir una falsa religión y adorar a un Dios falso. Esta es la imagen de la Babilonia religiosa. La religión del fin de los tiempos será una religión falsa, la adoración de un ídolo y no de Dios mismo. Romanos capítulo 1, 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Primera de Juan 5:21, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 45:20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La Babilonia religiosa, falsa religión, se sienta sobre muchas aguas, es decir, gente y naciones. Lo que esto significa se encuentra en el versículo 15, Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La imagen es que la Babilonia religiosa llenará la tierra. Muchas razas, multitudes, naciones y lenguas estarán atrapadas en la adoración de la falsa religión. Apocalipsis 17:2. La cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La Babilonia religiosa falsa será apoyada por los reyes, es decir, por las naciones y gobiernos del mundo. Los gobiernos del mundo alentarán la adoración de la Babilonia religiosa. Esto, por supuesto, se está refiriendo a la adoración del Estado o gobierno y a la sociedad secular del anticristo. La Babilonia religiosa seducirá al mundo con el vino de su falsa enseñanza. Seducirá a los pueblos de la tierra para que adoren al anticristo y su gobierno y sociedad secular.
En el fin de los tiempos habrá una religión mundial, una religión del Estado. Habrá una Babilonia religiosa, una falsa religión que intentará seducir a todos los pueblos de la tierra bajo su control. La falsa religión tendrá el apoyo de los reyes y líderes del mundo. ¿Cuántas personas prefieren pertenecer a una religión o a una iglesia que permite la mundanalidad, que no enseña y predica la separación de las cosas del mundo? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no pertenece o no proviene del Padre, sino del mundo. Muchos gobiernos apoyan religiones importantes por el bien que hacen las religiones. La religión ayuda al Estado a promover la ley y el orden, la lealtad del Estado, la paz, la moralidad, la disciplina. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La Babilonia religiosa, o la falsa religión del Estado, recibirá su poder de la bestia, o sea, del anticristo. La falsa religión en el fin de los tiempos será apoyada por el anticristo y su gobierno. Sí, podemos ver 3 cosas importantes. La Babilonia religiosa se sienta sobre una bestia de color escarlata. Sentarse significa que la falsa religión es apoyada y dependiente del Estado. La bestia de color escarlata es el anticristo, es él quien está lleno de nombres y blasfema a Dios. Esto significa que todas las cabezas de gobierno bajo su autoridad blasfeman y se rebelan en contra de Dios. La falsa religión en realidad representa a los gobiernos blasfemos. No será para nada una religión, será la adoración del Estado mismo. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos es el anticristo. Las 7 cabezas son las 7 naciones que voluntariamente se rendirán al control del anticristo. Él habrá conquistado a 3 naciones. Las 3 naciones conquistadas y las 7 naciones que voluntariamente se someten a su control le dan al anticristo el poder de 10 cuernos o naciones. Esto es, los 10 cuernos se refieren a 10 naciones poderosas que estarán bajo su control. Él tendrá el poder de las 10 naciones para que lo apoyen en aplicar la religión del Estado. La falsa religión dependerá del poder del anticristo y de los gobiernos bajo su control. Será el poder de estos gobiernos los que mantendrán la religión falsa en el mundo. Las naciones bajo el control del anticristo serán naciones importantes que prediquen la falsa religión de Babilonia, es decir, la adoración del Estado. Apocalipsis capítulo 17, verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La riqueza y corrupción de la Babilonia religiosa, de la falsa religión, en el fin de los tiempos serán trágicas. La falsa religión del fin de los tiempos será extremadamente rica. Esto es el significado de la vestimenta de púrpura y escarlata y por el oro, las piedras preciosas y las perlas. Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Lucas 14, 33.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La falsa religión del mundo del fin de los tiempos será corrupta. Ofrecerá un cáliz para ayudar a la gente del mundo, pero el cáliz está lleno de abominación e inmundicia. Esto es, lo que la falsa religión ofrece es idolatría, una adoración contaminada y corrupta. Tito capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Primero de Juan capítulo 5 verso 21. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Apocalipsis capítulo 17 versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre de la Babilonia religiosa o de la falsa religión es llamativo. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre de la Babilonia religiosa, falsa religión, es un misterio. Es decir, el hecho de que la falsa religión sea falsa no es algo conocido por todas las personas. Muchos no saben que están adorando una falsa religión. Hay que revelarles esto. La Babilonia religiosa será la madre de muchas falsas religiones y abominaciones sobre la tierra. Ella da lugar a muchas enseñanzas falsas y engaños, a muchas corrupciones en la adoración de Dios. La primera vez que la palabra Babilonia se menciona en la Biblia es partir de ahí. A partir de ahí, Babilonia pasa a significar una religión pagana. Isaías capítulo 1, verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia en ella. Habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Jeremías 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Ezequiel 16:15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu nombre y derramaste tus fornicaciones en cuanto pasaron. Suya eras. O un gobierno y sociedad paganos. Isaías 23:17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Nahum 3:4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Lo importante es esto: la Babilonia religiosa representa a toda la religión falsa, representa a todas las religiones que buscan más allá del cielo o utopía o la vida perfecta, por medio de las propias obras y el esfuerzo propio del hombre. Lo busca por medio de los rituales y ceremonias propias del hombre. Lo busca por medio de las ideas de Dios y adoración de Dios propias del hombre. Lo busca por medio de la religión y los servicios benevolentes propios del hombre. Lo busca por medio del gobierno y el Estado propios del hombre. Lo busca por medio de la comunidad y la sociedad propias del hombre.
En esencia, la Babilonia religiosa es la madre de todas las religiones falsas. Pero habrá una diferencia notoria con la religión del fin de los tiempos. El sueño del hombre de un gobierno mundial y de una religión mundial se volverá realidad. Todo lo malo y equivocado que existe en la falsa religión se combinará en una religión en el fin de los tiempos. Y barrerá y consumirá al mundo. La Babilonia religiosa difundirá sus abominaciones e inmundicias en todo el mundo bajo una religión estatal mundial. La religión probablemente asimile la suficiente o lo suficiente de las principales religiones del mundo como para satisfacer a la gran masa de gente. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 17:5 y verso 15. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La religión apóstata se verá simbolizada en la misma ciudad en cuyo centro está establecida, Babilonia. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efesios 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El poder religioso y el fanatismo de la Babilonia religiosa, falsa religión, en el fin de los tiempos será feroz. La religión falsa será líder en lanzar el holocausto para el anticristo. Literalmente, millones y millones, una multitud incontable, serán perseguidos y asesinados porque se rehúsan a adorar al Estado y a su líder. El anticristo. Muchos de los mártires serán seguidores de Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 24, versículos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y matarán, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Juan 5, 20 y 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre,
porque no conocen al que me ha enviado. A través de este pasaje del libro de Apocalipsis, donde estamos caminando y haciendo notar uno de los juicios que Dios va a realizar sobre una institución mundial. Una institución que ha perseguido, una institución que ha luchado contra la predicación del Evangelio, una institución que ha engañado al mundo entero y que los está conduciendo hacia la muerte. No hay salvación sin Cristo. No hay otro medio, otra forma. El que salva se llama Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz hace alrededor de 2020 años. Estamos hoy en el 2020 después de Cristo. No hay forma o manera en la cual podamos eludir la responsabilidad de dar cuentas a Dios. Pero Él nos alerta y nos manifiesta la importancia que hay de la obediencia al mandamiento y a la ordenanza que Él ha establecido. La palabra es la ley de Dios. Son los mandamientos y ordenanzas que Él nos ha dejado, en los cuales debemos de andar. Bienaventurado el hombre que cuando Él venga lo halle viviendo conforme al Evangelio, conforme al mandamiento y la ordenanza de Dios. De esa manera tendrá el respaldo del reino. Son las leyes del reino. Así pasa en nuestro país. Si yo vivo en México, debo obedecer sus reglas y sus normas. Debo caminar conforme a la ley que rige esta nación. No puedo vivir de una forma diferente. Necesitamos realmente hoy entender, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, se ha establecido y se ha arraigado en nuestras vidas. Él nos compró. Somos propiedad de Dios. Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Así que hoy, de hoy en adelante, usted y yo nos levantamos cada mañana buscando de alguna forma obedecerlo. Deseamos y anhelamos glorificar y exaltar el nombre del Eterno. Él lo dio todo en la cruz por nosotros. Y hoy, en esta noche, desde este lugar y a través de este canal, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo cada familia que busca de Dios, cada familia que Dios ha traído para ser conducidos a través de nuestro ministerio. El Dios del cielo los bendiga y los guarde. Que esta palabra hoy se arraigue y se cimiente en sus vidas. Y que ustedes se levanten en el poder del Espíritu Santo para vivir para Dios y glorificar su nombre. Cuídense, porque los tiempos que vivimos son peligrosos. Estamos caminando en el último tiempo, la última generación, de tal forma que usted y yo, en cualquier momento, podemos ver al Señor cara a cara, tal y como Él es, su venida. Él viene por hombres y mujeres que lo aman. Así que hoy, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes y gracias por acompañarnos a través de este medio de comunicación que es el Internet. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén.